Outlife, sin límites, la ciencia y el arte de la longevidad. Dr. Peter Attia. Capítulo 7. El corazón. Página 148. Aunque he utilizado el término LDL, en realidad, el factor clave aquí es la exposición a lo largo del tiempo a partículas marcadas con ApoB. Cuantas más partículas de este tipo haya en la circulación, no solo LDL, sino también VLDL y algunas otras, mayor será el riesgo de que algunas de ellas penetren en el endotelio y se queden atascadas. Volviendo a nuestra analogía de la calle, imaginemos ahora que por ella se mueve, por ejemplo, una tonelada de colesterol dividida entre 4 camionetas. En este caso, la probabilidad de accidentes es bastante pequeña, pero si esa misma cantidad total de colesterol se transporta en 500 de esos patinetes de alquiler que pululan por las ciudades como Austin, en la que vivo, el caos será absoluto. El término científico para esto es estocástico, que significa que es un proceso en gran parte aleatorio. Por lo tanto, para calibrar el verdadero alcance de tu riesgo, tenemos que saber cuántas de estas partículas ApoB circulan por tu torrente circulatorio. Esta cifra es mucho más importante que la cantidad total de colesterol que transportan esas partículas. Si tomamos una arteria coronaria sana y la exponemos a concentraciones suficientemente elevadas de partículas ApoB, durante un tiempo lo bastante prolongado, una cierta cantidad de LDL y VLDL se atascará en ese espacio subendotelial y se oxidará, lo que hará que se pegue y forme cúmulos o agregados. En respuesta a esta incursión, el endotelio marcará el equivalente bioquímico del 112 para solicitar la ayuda de unas células inmunitarias especializadas denominadas monocitos capaces de hacer frente a los intrusos. Los monocitos son glóbulos blancos de gran tamaño que penetran en el espacio subendotelial y se transforman en macrófagos, células inmunitarias más grandes y voraces que a veces se comparan con un comecocos. El macrófago, cuyo nombre significa gran devorador, engulle las LDL agrupadas y oxidadas, intentando eliminarlas de la pared arterial. Sin embargo, si consume demasiado colesterol, se transforma en un macrófago espumoso, una expresión que quizá ya hayas oído, que debe su nombre al aspecto jabonoso que se observa bajo un microscopio. Cuando se juntan suficientes células espumosas, forman una estría grasa, es decir, literalmente, un reguero de grasa que se puede ver a simple vista cuando se abre una arteria coronaria en una autopsia. La estría grasa es precursora de una placa aterosclerótica, y si estás rondando los 15 años, es muy probable que ya tengas alguna de estas placas acechando en las arterias. Sí, he dicho 15 y no 50, pues se trata de un proceso que dura toda la vida y que comienza muy pronto. Las autopsias de jóvenes fallecidos en accidentes, homicidios o por otras causas no cardiovasculares han revelado que hasta un tercio de las personas entre 16 y 20 años ya tenían lesiones o placas ateroscleróticas en las arterias coronarias cuando fallecieron de adolescentes. No es que estuvieran a punto de sufrir un infarto, pues el proceso aterosclerótico avanza muy lentamente. Esto puede deberse en parte a la acción de las HDL, ya que si una de estas partículas llega a nuestra escena del delito, con los macrófagos espumosos y las estrías grasas, puede volver a succionar el colesterol de los macrófagos en un proceso denominado deslipidación. Seguidamente se vuelve a deslizar a través de la capa endotelial, pasando al torrente circulatorio para llevar el exceso de colesterol de nuevo al hígado y otros tejidos, incluidos los adipocitos y las glándulas productoras de hormonas, para su reutilización. Su función en este proceso de evacuación del colesterol es una de las razones por las que las HDL se consideran buenas, pero hacen mucho más. Las investigaciones más recientes nos indican
que las HDL tienen otras diversas funciones ateroprotectoras que incluyen ayudar a mantener la integridad del endotelio, reducir la inflamación y neutralizar o detener la oxidación de las LDL, siendo como una especie de antioxidante arterial. La función de las HDL es mucho menos conocida que las de las LDL. El contenido de colesterol de las partículas LDL, la cifra de colesterol malo expresada técnicamente como CLDL. En realidad es una aproximación aceptable, aunque imperfecta, de su efecto biológico, pues muchos estudios han mostrado una fuerte correlación entre el CLDL y el riesgo de complicaciones. Unas breves palabras sobre la nomenclatura. Cuando decimos LDL o HDL, normalmente nos referimos a un tipo de partícula. Cuando decimos CLDL o CHDL, hablamos del valor determinado en laboratorio de la concentración de colesterol que hay dentro de esas partículas. Sin embargo, la importantísima cifra de colesterol bueno que aparece en los análisis de sangre, el HDL-C, en realidad no me dice mucho, si es que me dice algo sobre el perfil de riesgo general. Aunque parece disminuir a medida que el colesterol HDL aumenta hasta el percentil 80 aproximadamente. El simple aumento de las concentraciones de colesterol HDL por fuerza bruta con fármacos especializados no ha demostrado reducir en absoluto el riesgo cardiovascular. Pero todavía no hemos encontrado la forma de hacerlo o de medirlo. El HDL puede explicar, o no, por qué los centenarios desarrollan cardiopatías 2 décadas más tarde que la media. Si es que lo hacen, pues recordemos que 3 de los genes de la longevidad más destacados descubiertos hasta la fecha están relacionados con el transporte y el procesamiento de colesterol, ApoE, y otros 2, CEP, y ApoC3. Además, esto no afecta únicamente a los centenarios, pues tengo pacientes con lipidogramas que parecen una sentencia de muerte, con valores de CLDL y ApoB por las nubes, que sin embargo no muestran signos de enfermedad en ninguno de los indicadores que utilizamos, índice de calcio, TAC angiográfica y ningún otro. Sin embargo, por ahora no podemos dar una explicación satisfactoria de por qué ocurre esto, y creo firmemente que si queremos seguir avanzando en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, mediante el uso de fármacos, debemos empezar por comprender mejor las HDL y con un poco de suerte averiguar cómo mejorar su función. Bueno, dejemos de divagar y volvamos al escenario de nuestro delito, en el que el número creciente de macrófagos espumosos empieza a hacer resumar una masa de lípidos como el contenido licuado de un montón de bolsas de basura tiradas en el jardín. Esto es lo que se convierte en el núcleo de la placa aterosclerótica y es el punto en el que el allanamiento de morada pasa a ser un saqueo a gran escala. En un intento de controlar el daño, las células del músculo liso de la pared arterial migran a este vertedero tóxico y segregan una especie de matriz con el objetivo de construir una barrera a su alrededor, como una cicatriz. Esta matriz acaba siendo la cubierta fibrosa de la nueva placa arterial. Por si esto fuera poco, nada de lo que ha sucedido hasta ahora se puede detectar fácilmente en las diferentes pruebas que solemos utilizar para evaluar el riesgo cardiovascular en los pacientes. Podríamos esperar ver indicios de la inflamación, como concentraciones elevadas de proteína C reactiva, un indicador popular, pero deficiente, de la inflamación arterial, pero en la mayoría de los casos sigue pasando desapercibida. Si se observan las arterias coronarias con un TAC, en esta fase tan temprana es probable que no se obtengan resultados si solo se busca la acumulación de calcio. Hay más posibilidades de detectar este nivel de daño si se utiliza un tipo más avanzado de TAC, la denominada TAC angiográfica,
preferible desde mi punto de vista a la típica exploración de calcio. ¿Por qué también puede identificar la placa no calcificada o blanca que puede preceder a la calcificación? La placa seguirá creciendo a medida que continúe este proceso de reparación o remodelación inadaptado. Al principio, esta expansión se dirige hacia la pared arterial externa, pero a medida que continúa, puede invadir la luz, el conducto por el que fluye la sangre, en nuestra analogía, bloqueando el tráfico de la propia calle. Este estrechamiento luminal, conocido como estenosis, también se puede observar en una angiografía. En un momento determinado de este proceso, la placa puede empezar a calcificarse y esto es lo que finalmente aparece en una exploración normal de calcio coronario. La calcificación no es más que otra forma en que el organismo intenta reparar el daño, estabilizando la placa para proteger las valiosísimas arterias, pero es como echar hormigón en el reactor de Chernobyl. Uno se alegra de que esté ahí, pero ¿sabe qué? Para que intervenga, se han tenido que producir muchos daños. Un índice de calcio positivo en realidad nos dice, casi con toda seguridad, que hay otras placas alrededor que pueden o no estar estabilizadas, calcificadas. Los verdaderos problemas vienen cuando la placa se vuelve inestable, se erosiona o incluso se rompe. Con el tiempo, la placa dañada puede provocar la formación de un coágulo que puede estrecharse y llegar a obstruir la luz del vaso sanguíneo o, lo que es peor, desprenderse y provocar un infarto de miocardio por un ictus. Por eso, nos preocupan más las placas no calcificadas que las calcificadas. Sin embargo, normalmente, la mayoría de las placas ateroscleróticas son bastante poco llamativas y van creciendo de forma silenciosa e invisible, ocluyendo gradualmente el vaso sanguíneo hasta que, un día, se hace patente la obstrucción debida a la propia placa o a un coágulo inducido por la misma. Por ejemplo, una persona sedentaria puede no darse cuenta de que tiene una arteria coronaria parcialmente obstruida hasta que sale a quitar la nieve. La súbita exigencia a la que se ve sometido su aparato circulatorio puede desencadenar una isquemia, disminución del aporte sanguíneo de oxígeno, o un infarto, muerte celular por ausencia de flujo de oxígeno, o, como se dice vulgarmente, un ataque al corazón o un ictus. Puede parecer repentino, pero el peligro puede llevar mucho tiempo acechando. Cuando finalmente reconocí mi propio riesgo cardiovascular, allá por la treintena, no tenía ni idea de cómo funcionaba el complejo proceso de esta enfermedad. Echando la vista atrás, es evidente que ya había abandonado bastantes de los factores de riesgo principales y secundarios. No fumaba, que quizás sea el factor de riesgo ambiental más potente, y mi tensión arterial era normal, pero tenía otros problemas. Además de como revelaba el índice de calcio, ya tenía una pequeña placa calcificada en la parte superior de la arteria interventricular anterior, AIVA, una de las principales arterias que irrigan el corazón. Puede que tuviera algo más, pero como todavía no me había afectado una TAC angiográfica, no sabía qué otro tipo de daño había en mis arterias coronarias, pues todo lo que no es calcificación no se identifica mediante el índice de calcio. Era evidente que el Peter el Gordo ya iba camino al padecer una cardiopatía. Todo indicaba que mi perímetro abdominal superaría los 100 centímetros, 40 pulgadas, para cuando cumpliera los 40. Un signo claro de la disfunción metabólica. Es muy probable que ya hubiera grasa visceral acumulada en la zona del abdomen y también era resistente a la insulina, un enorme factor de riesgo cardiovascular. Aunque mi tensión arterial estaba bien, sospecho que se hubiera deteriorado con bastante rapidez a medida que hubiera ido envejeciendo, ya que la hipertensión es una afección típica de mi familia. Es probable que también tuviera concentraciones altas de ácido úrico,
que, como vimos en el capítulo anterior, suelen ir acompañadas de hipertensión arterial y otros signos de disfunción metabólica. Todo ello contribuye a otra condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo de la aterosclerosis: la inflamación. La barrera endotelial, en particular, es especialmente vulnerable a los daños provocados por la inflamación.